Buen día, muchas gracias. Tengo un problema porque yo hablo con las manos y estos micrófonos a mí me matan porque voy a perder un poco me avisás, ¿no? Bueno, en primer lugar quería agradecer a Argentrigo, a la presidencia y a todo el equipo de Argentrigo por haber tenido la amabilidad de invitarme. Para mí es realmente un gran honor. Y bueno, por supuesto de antemano agradecerles a ustedes por escucharme. En primer lugar, la demanda de Argentrigo fue muy clara en cuanto espero que poder honorarme esa demanda tan clara, que fue que si Argentina hoy en día produce 20 millones de toneladas de trigo, con lo cual yo estimo 13 millones de toneladas de exportación de trigo, sin contar la harina, la vamos a ver aparte. ¿Argentina puede exportar hoy en día 13 millones de toneladas? ¿Sí o no? ¿Con qué mercados? ¿Cómo acceder a esos mercados? Voy a tratar de responder a esa pregunta. Por supuesto hay un trabajo estadístico detrás, cuantitativo, cualitativo. No lo voy a abrumar con cifras porque las cifras son realmente un poco insoportables. Lo que es lindo es hacer hablar a las cifras, ¿no? Y sobre todo darle un poco de experiencia, darle un poco de contenido, de color a todo eso de que detrás de un número siempre hay un contacto físico con compradores, con vendedores, con el Estado. Y voy a tratar de aportarles eso y tratar de ir hablando del mercado de una manera organizada. Cómo Argentina funcionó hasta el día de hoy, como una especie de cáscara de cebolla. Yo lo voy a hablar un poco más adelante de eso. Luego de un marco global, un poco vamos a pasar a esa cuestión, ponderar también de acá a 10 años cómo va a ser la demanda para cada mercado, no solamente la demanda mundial, sino la demanda ponderada de nuestras partes de mercado proyectadas, vamos a decir de una manera razonable, ¿no? Porque es fácil decirle que Argentina puede exportar 30 millones, pero bueno, no vamos a poder tener 90% de parte de mercado en Argelia, por ejemplo. Vamos a ser, en ese sentido, por supuesto, totalmente razonables. Y por último también, y justamente voy a hablar del tema calidad y el tema precio, dos temas que son bastante delicados, y yo no voy a atacar a un operador en particular de la cadena, cosa que puede ser en estos últimos años sencillo, y tampoco no voy a hablar de la cadena cuando diciendo la cadena. No me voy a refugiar, en Francia nos refugiamos mucho en esto de filiera, la cadena. Cuando uno no quiere individualizar las cosas, habla de la cadena, es algo muy cómodo. Voy a tratar de hacer algo en el medio, ¿no? Por supuesto con política y diplomacia, pero tratar de comentarles yo cómo veo esta cuestión de la calidad para ir avanzando, porque yo creo que hay muchas cosas en las cuales podemos avanzar. Por último, me parece que tengo que hacer, y merita hacer una introducción, ¿no? de mi presentación, porque si hoy cae alguien acá y dice que Argentina va a producir 20 millones de toneladas, dice, este tipo está mamado, ¿no? Bueno, más allá de a esta hora de la mañana es temprano para tomar. Y la verdad que sí, no podemos decir vamos a producir 20 millones de toneladas y a exportar 13. ¿Quién nos cree? La primera cuestión es señalar que yo me tomé el trabajo en todos los slides de separar el trigo de lo que es la harina y el candial. Son dos cosas diferentes. Porque de hecho cuando ustedes ven acá las partes de mercado mundial, en el caso de la Argentina, cómo cae, si ponemos la harina es diferente. Son dos cosas aparte. La primera cosa que quiero decir es que justamente la Argentina a principios de los años 2000 tenía 10% de parte del mercado mundial, era el quinto exportador mundial de trigo, y hoy en día fíjense que estamos más o menos en 2-3% de la parte del mercado mundial, y nos supera India. ¿Cómo cambió el mercado? No es porque nos supera India, pero India era un país importador. India llegó a importar 6, 7, 8 millones de toneladas de trigo, ahora está exportando. Y está exportando ahora gracias al Estado. Fíjense lo paradójico. Y el Estado está interviniendo para que hoy en día India exporte. Esta semana el Estado bajó el precio de intervención de India, lo cual hace hoy en día el trigo más competitivo en el Middle East es India. Con lo cual ahí tiene que haber un debate también de cómo se interviene en los mercados. Porque el tema está cómo se interviene, no la intervención en cuanto a qué tal. En la Argentina se intervino mal, pésimo. Y no es tanto la restricción cuantitativa de exportación, que la restricción cuantitativa es de por sí perturbador. Filosóficamente, cuando cuantificamos un mercado, le estamos diciendo al productor, no produzcas más, porque ¿para qué vas a producir más si llega un momento, cuando lleguemos al line de la exportación, se cierra todo? Con lo cual ya de por sí es bajista a nivel de producción. Pero lo peor no es tanto la cuota. Los primeros 2 años que cuantificó Ucrania al mercado, no necesariamente el precio no le llegó al productor. El tema es el desorden.
el desorden de las licencias de exportación. El hecho que un día sí hay licencias, otro día no, el hecho que en un momento cuando Brasil está en plena cosecha en Río Grande do Sul, nosotros agarramos y abrimos 3 o 4 millones de toneladas. Entonces Brasil no necesita eso. Ese es el gran problema. Que ello lo explica acá. Explica acá, 2011-2012, una campaña donde Argentina exportó mucho, justamente por este gran desorden. El año anterior había sido justamente un fracaso. Y justamente lo que se necesita en estos mercados es estabilidad y reglas de juego claras. El gran problema de un trader, de un operador, no es necesariamente que el mercado esté perturbado. Ahora, si el mercado está perturbado 20% todo el año, no está tan mal. Yo en mi business plan puedo incorporar esa perturbación. Cuando hay mercados, esto por favor no lo escriban, pero hay mercados donde hay corrupción, donde para llegar a la aduana hay que poner un sobrecito. Ahora, si el sobrecito es un 10% todo el año, ahora si el sobrecito es de 10 hoy y mañana es de 20 o es de 5, no estoy por supuesto fomentando la corrupción, pero lo que quiero decir es que lo peor que hay para un mercado es pocas reglas de juego visibles y falta de visibilidad en lo que puede pasar mañana, pasado. Y para un trader lo que necesita, por supuesto, es saber lo que va a pasar, no solamente hoy, sino durante toda la campaña comercial. Entonces, eso es algo que va a haber que, por supuesto, revisar si queremos volver a ser lo que éramos, porque justamente, fíjense que pesábamos fuerte. Y por último, el mercado cambió. Nosotros pasamos viendo el problema de Moreno, la cosa interna. Bueno, pero afuera pasan cosas. Porque acá hay una linita roja que importaba en la década del 90. Es el Mar Negro, Rusia, Ucrania, un poco Kazajistán, yo diría más que nada Rusia. Rusia, fíjense, van a llegar a 30% más de parte de mercado, de acá a 10 años van a tener más del 50%. Si hoy queremos salir más allá de Brasil, nos vamos a tener que enfrentar con estos, que antes no estaban. Cuando nosotros teníamos los 10% de parte de mercado, o cuando pudimos mantener entre 5 y 10, fue allí donde empezaron a aumentar. Y ya Estados Unidos, sinceramente, sacando Brasil, no es necesariamente nuestro principal exportador. De eso voy a hablar. Por último, última cosa, yo no soy realmente un gran técnico, me alejé hace mucho de eso, pero yo escucho muy seguido decir, Argentina se sembraban 5 o 6 millones de hectáreas de trigo, cosa que es real, cierto, porque fíjense que el promedio del 70 hasta el día de hoy, esta línea verde, son 5,5 millones de hectáreas. Y si hacemos una especie de análisis chartista de mercado, el piso es 4,5 millones de hectáreas. Y hoy en día estamos en 3 y pico, no sé, 3,2, 3,3, 3,5, no sé exactamente cuánto. Ahora, el tema es una pregunta, no es una afirmación, y de hecho es una pregunta agronómica también. El desafío de volver a sembrar 5 o 6 millones de hectáreas con 20 o más de 20 millones de hectáreas de soja. Esa es mi pregunta. Por supuesto se pueden ganar tierras que hoy en día no estamos produciendo, pero a mí me da la impresión, y es una pregunta que le hago también a ustedes después, si alguien quiere intervenir, esto significa doble cultivo. Significa que vamos a poder mantener el área de soja, pero haciendo, soja. Es decir, más soja de segunda que de primera. Ahora, yo pregunto, hoy en día, un tipo que está en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, proponerle que pase de 40 a 45 quintales a hacer 30 para hacer trigo, bueno, hoy en día es imposible, con lo cual es otra cuestión para analizar. Bueno, vamos a nuestro ejercicio, ¿no? Que nuestro ejercicio es, hoy la Argentina cambia y ¡pum! 20 millones. De hecho, es medio extraño esto, porque no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Argentina sembraba 200, 300.000 hectáreas de cebada, no la vio nadie. De un día para el otro pasa 1.600.000. Nos convertimos en el primer exportador mundial de cebada. Increíble. Acá nadie se da cuenta, pero en el mundo dicen, pero estos tipos ¿dónde salieron? Y hoy en día, créanme, quizá pase el año que viene o dentro de 2 años que Argentina vuelva a sembrar mucho trigo. De ahí a hacer 20 millones de toneladas es otra cosa. Pero bueno, vamos a pensar en eso. Justamente, esto es una cosa, mercado global, fíjense, después vamos a hablar mercado por mercado, es para decir que tenemos un polo de importación muy cerca nuestro, que es el norte de América del Sur, y por supuesto el centro del planeta, que es África. África no es una sola, por eso yo necesito dividir, porque en los mercados dividimos, no es lo mismo el África Norte que África del Oeste, África Austral, África del Este o Oriental, y por supuesto el próximo Medio Oriente, y voy a hablar un poco menos del gran mercado del Sudeste, por diversas razones que después voy a decir, pero es un mercado que está un poquito lejos del nuestro. Esto, para que ustedes vean más o menos, bueno, primer importador mundial de trigo, siempre, esto es siempre harina y candial excluido. Egipto bajó este año, son datos de esta campaña, estaban en los 10 millones,
llegó hasta 10 millones y medio de toneladas. Y Brasil, junto con Indonesia, se comparten la segunda plaza del podio. Y fíjense la importancia que tienen, que hay en realidad países tanto de Asia como de África que están compartiendo esto. Lo que es interesante justamente es remarcar, siempre lo digo, casi la mitad del mercado mundial es público, son importadores públicos. ¿Qué es lo que cambia en esto? Justamente lo que cambia en esto es muy importante porque cuando uno vende trigo o representa el trigo en el mundo, no es lo mismo hablar con un comprador público que con un comprador privado. ¿Por qué? Porque generalmente el comprador privado, público, el que hace las especificaciones del guidelines, las especificaciones de calidad, no tiene la menor idea de lo que es moler un grano, no sabe. Ahora, a él así lo que le interesa es decirle a la sociedad que está comprando un trigo cada vez con más proteína, porque es la principal fuente de proteína a nivel de la población. Fíjense el rol político que tienen esas oficinas públicas. ¿Por qué? Y porque estos pibes comen 3 baguettes por día. En Argelia una persona promedio come 3 baguettes por día. Es el producto de base. Y aparte les digo algo, cuando falta el pan, bueno, vimos lo que pasó en Egipto. Yo estaba en Cairo en el 2008, con las grandes manifestaciones que hubo, porque hubo un error en el forecast de compras y estuvimos a 1 mes y medio de consumo, ¿no? Cosa que fue muy delicado. Y no es lo mismo, por supuesto, negociar con un comprador privado, porque un comprador privado, yo negocio B2B con el comprador privado, y de hecho puedo tener refacciones. Ahora, tener refacciones en una especificación pública es mucho más difícil, porque ahí ya se juega, en Egipto, que es el primer comprador mundial, que la mitad del mercado es el Estado, el que compra es el ministro de la Solidaridad Nacional, tiene estatuto de ministro, no es el comprador, ese comprador le compra y le vende después a los molinos, le vende, bajo forma muy fuertemente subsidiada. Pero lo que es interesante es eso, el poder que tiene, que hasta tal punto que es Ministerio de Seguridad, Ministerio de Solidaridad Social es el que compra el trigo. Y justamente fíjense la cantidad de oficinas públicas que había en el mundo en los 70 y los 80. Y lo que es el dato muy interesante, todos, hasta voy a hablar un poco de Brasil, Brasil era un gran comprador público, no privado. Y fíjense lo que pasó ahora. Justamente hubo una concentración de compradores públicos muy importantes. ¿En dónde? Justamente en los lugares donde la tasa de natalidad es la más elevada del mundo. Justamente Egipto compra 250.000 toneladas por año suplementarias. Es re fácil hacer una proyección de importación en Egipto. ¿Por qué? Porque sigue la demografía y copia exactamente la demografía. 250.000, 230.000 toneladas cada año. Ahora, ¿por qué hay oficinas y por qué hay una presencia pública muy fuerte ahí? Porque estamos hablando de países que consumen de 200 a 300 kilos por habitante por año. Es un consumo muy fuerte. Y encima el consumo de carne es muy bajo. Con lo cual el principal, vuelvo a reiterar, aporte en la alimentación es la harina, el trigo. Con lo cual eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando si uno quiere o pretende, ¿no?, exportar en estos países. No vamos a negociar con un trader, ¿eh? Sí, hay trader, por supuesto, pero vamos a negociar con públicos, con actores públicos. Eso es muy importante remarcarlo. Otra cosa que se escucha bastante a menudo, ¿no? Y de hecho me parece en la Argentina, yo lo sigo viendo un poco afuera, pero siempre esta cosa contraste, ¿no? River, Boca, siembra directa, convencional, bueno, hoy en día, por supuesto, políticamente. Y en este contraste también es como que se habla de el BRAC y el valor agregado, o una cosa o la otra. Yo creo que podría haber un poco más de matices. Yo estoy convencido que se pueden hacer las dos cosas. Hay que ser coherente también. No vamos a exportar 13 millones de toneladas por bodega, ¿eh? Voy a volver a eso. Hay que ser coherentes. Pero se pueden hacer las dos cosas. Y una cosa que se escucha a menudo en la Argentina es que la harina. La harina es un mercado chico, es cierto, 11 millones, 12 millones de toneladas del mundo. Pero lo que se dice poco es que el comercio mundial de harina creció en los últimos años. Y eso se escucha poco. Ahora, el tema está que creció, y lo que es interesante es sobre todo analizar cómo creció. Y eso sí tiene un cambio muy fuerte para uno que origina harina, para un exportador de harina, justamente tanto en la Argentina como en el mundo. Porque la demanda cambió, y la demanda cambió también en función de la oferta. ¿Cómo cambió esa demanda? Justamente, fíjense, la línea roja, norte de África. Egipto y Libia eran los primeros importadores de harina hace 6, 7, 8 años. Hoy en día, ¿qué hacen? Importan trigo.
¿Qué pasó en la África del Norte? Y lo que pasó en África del Norte dijeron, no, muchachos, en vez de comprar directamente la harina, vamos a hacer molinos y construirlo directamente en puerto, e importamos el trigo. Es eso lo que hicieron. Y hubo otros países, justamente, fíjense en el caso de Asia, Uzbekistán y Tayikistán, fíjense en la línea azul, sobre todo Uzbekistán, que es el primer importador de harina, se convirtió hace poquito en primer importador de harina. ¿Por qué? Porque tiene a Kazajistán justamente enfrente, gran productor de trigo, gran productor, está creciendo mucho, uno de los países del Mar Negro con mucho potencial. Pero ¿qué pasa? La única salida que tiene además es el Mar Caspio. No pueden salir. La única manera de salir, en este caso al Mar Negro, es pidiéndole a los primos rusos y ucranianos, pagando un sobreflete de un 70%, alquilando los trenes y salir al Mar Negro. ¿Y qué hicieron? Y vamos a tratar de aprovechar toda la demanda de países limítrofes que tenemos alrededor y vamos a exportarles harina. Y encima por camión o por tren. ¿Qué fue lo que hizo? Por eso Kazajistán se convirtió en uno de los primeros exportadores mundiales de harina, que le está pisando los talones y ya se convierte en el primero, un gran player, después le voy a hablar un poco, que hace un dumping fenomenal, todavía en la OMC no se lo pudo atacar, que es Turquía. Esto es lo que la Argentina toda la vida hizo. El trading, bueno, en otros países funciona de la misma manera. Cuanto más nos alejamos del lugar de originación, más riesgoso es para un trader. Lo más fácil para un trader es cuando hay una proximidad geográfica y si encima es cultural, aún más. Es el caso de Estados Unidos con Nigeria. Bueno, ex colonia, es el caso, son culturas anglosajonas, comen pan de miga. Es el caso de Francia con África del Oeste. Ahora fíjense nosotros la proximidad cultural y geográfica que tenemos con el segundo importador mundial de trigo, que es Brasil. ¿Qué pasa? Esto sinceramente se dio siempre. Argentina mismo con poco saldo, yo poco saldo le llamo 2 millones y medio, siempre le exportó a Brasil, por supuesto, y un poquito a Perú y Colombia. Esos 3 países generalmente. Ahora, ¿qué pasa? Después, a medida que nos vamos creciendo y vamos acercándome, en vez de solamente Bolivia y Perú, Bolivia con la harina, vamos quizá un poco más al norte de África del Sur. Hasta que pegamos el salto y tenemos enfrente a África Austral, un gran cliente de Argentina, junto con África del Oeste, y cuando tenemos aún saldos más abultados, el último fue en la campaña 11-12, con 11 y pico de millones de toneladas de trigo, fíjense que podemos hasta atacar el Middle East y África del Norte y toda esta parte. Ahora bien, para hacer justamente un poco de historia, el mercado no tiene historia justamente, y me parece que estamos para eso también, para recordar un poco. Nos olvidamos muy rápido lo que pasó el año anterior, o hace 2 años, y con Brasil, que estamos hablando tanto con Brasil, con Estados Unidos, que provee hoy en día a Brasil, hacer un poco de historia es interesante porque uno se olvida que del 52 al 90 era el Estado en Brasil que compraba el trigo. Y lo que es interesante en este caso es que en esa época, acá está Sergio, que me parece que voy a estar bajo su vigilancia para no decir tonteras, pero el Estado, ¿qué hacía? El Estado le compraba sobre todo a Estados Unidos y en segundo lugar a Canadá, como siempre, porque Canadá el trigo es más caro, pero sobre todo también por una cuestión cualitativa, porque los molinos lo que decían generalmente con un hard, que lo dicen todavía hoy, yo hago un pan francés bueno, hago unos macarrones mediocres y unos bizcochos realmente muy malos. Con el trigo canadiense es aún peor. ¿Por qué? Porque en esa época también la especialización de los molinos brasileños era muy baja. Es decir, los molinos hacían todos los productos de segunda transformación. Entonces el Harren Winter venía como anillo al dedo. Y encima los americanos te daban una línea de crédito de 40 años. ¿Y después qué hacía? El Estado compraba y a los 15 días le entregaba al molino. El molino, por supuesto, compraba a precios muy por debajo del mercado mundial. Después tenía, por supuesto, los subsidios, el Estado tenía esa línea de crédito y el productor, por supuesto, tenía un precio remunerador interesante. Esto cambió mucho y cambió justamente, sobre todo en los años 90, que coincide con el nacimiento de Avitrigo también. Justamente no por casualidad Avitrigo nace en los años 90, cuando se liberaliza el mercado en Brasil, justamente porque hay una necesidad muy importante de hacer lobbying y tratar de nacionalizar el lobbying, porque antes los sindicatos eran más bien regionalizados. Y ahí es donde entra de lleno el trigo argentino. Y el trigo argentino en unos años destrona absolutamente el Harred Winter. ¿Por qué? Porque el trigo argentino es aún más versátil en tema de calidad. Yo sinceramente, para mí,
personal es mejor en términos panaderos. ¿Y qué pasa? También mejoró mucho, cosa que Sergio lo mencionó y lo saludo, mejoró mucho la calidad del trigo brasileño en Brasil, lo cual hizo también que en los años normales, ante la intervención, en el sur de Brasil, ¿qué hacía? Y se molía 60% de trigo argentino y 40% local. Lamentablemente en años malos quizás se llegaba a 70, 80, no porque no necesariamente no querían utilizar el trigo local, sino que había problemas cualitativos. Y funcionó. Ahora empezó a ponerse brava la cosa en el 2007-2008. Ahora, que ni siquiera esto también empieza con la introducción del trigo baguette, que me parece que también es un trigo que se ha mejorado, es un trigo también que permitió aumentar los rendimientos en la Argentina, cosa que, por suerte, porque con las áreas tan bajas que tenemos hoy en día, se logró gracias también a un aumento de rendimientos. Pero ¿qué pasa? Los brasileños eso lo sintieron. La introducción del trigo baguette en la Argentina, el molino brasilero lo sintió. Y ahí empezó a haber, no digo un problema de relación comercial, pero cuando uno está acostumbrado a recibir tal o tal mercadería y ya no recibe la misma, bueno, empiezan a haber algunas dificultades. La otra cuestión también, cuando uno habla de contractualizar o hacer acuerdos comerciales entre ambos países, es muy delicado y no solamente hoy se está hablando entre Rusia y Egipto, hace años que se habla de eso. Es delicado porque es un juego donde todo el mundo tiene que jugar. Y en el 2007-2008, no sé si se recuerdan, la gran crisis donde, me acuerdo de Euronext, llegó hasta 300 euros el trigo. ¿Qué pasó? Australia se quedó sin trigo. Un desastre total, un país chiquitito, un país que produce 25 millones de toneladas de trigo, pero consume un tercio solamente. Pero no solamente Australia no estaba en el mercado, no estaba en el mercado Estados Unidos, no estaba en el mercado Francia. El único player a nivel mundial que tenía trigo disponible era Argentina. ¿Qué hizo Argentina? Argentina no le colocó el 90% del saldo a Brasil. Argentina lo que hizo, le colocó una parte y la otra parte la colocó afuera. Tiene totalmente el derecho a Argentina a hacer eso. Pero justamente es delicado esto de la contractualización, porque el hecho también de decirle a un jugador, yo te voy a prever el 80-90% todos los años, implica también que tiene que haber un juego privado también detrás de eso. Y el juego privado es totalmente libre, y cada uno tiene derecho a exportarlo donde y como quiere, ¿no? Pero justamente ahí también me parece que hubo un poco de fricciones porque Brasil tuvo que salir afuera también a pagar a un sobreprecio bastante elevado. Y por supuesto las famosas manoseos con los ROEs, que eso Brasil, por supuesto, bueno, es decir, problemas de ejecución, en un momento se estaban ejecutando barcos, había que volver para atrás porque no teníamos los permisos, bueno, realmente un desastre que hizo que hoy en día está bastante complicado. No voy a volver con lo que dijo Sergio, pero sí coincido totalmente. Lo que sí agregaría, me parece a mí, es que hay también un desequilibrio muy importante del consumo por habitante a nivel del territorio. No sé si eso señaló. El sur es un país, es una región de inmigrantes. Vemos de hecho los italianos, los españoles, y acá se consume en realidad 70 kilos de habitante por año, ¿no? Pero cuando vamos más al nordeste en realidad son 20, justamente harina de manioca y todo lo que Sergio en lo cual dijo, ¿no? Cosa que también es una cuestión de desequilibrio. Y, por supuesto, el talón de Aquiles de Brasil, que con el plan del año pasado de Dilma Rousseff, no sé, esperemos quizá Brasil de acá a 20 años pueda solucionar eso, es realmente el problema logístico, ¿no? Pero eso no voy a abundar tanto, lo hemos dicho, pero sin PEP o sin política pública es casi imposible transportar localmente el trigo del sur hacia el nordeste por lo que son el estado de rutas y todo lo que conocemos. Justamente para decir que las exigencias históricas eran más elevadas, es decir, el molino brasilero recibía, estoy hablando hace 10, 15 años atrás, un trigo, con lo cual hacía que se calcaba también a partir de lo que cada uno ofrecía también. Y hoy en día las exigencias son más bajas, ¿no? Solamente para decir acá que acá hay un problema, me falta, bueno, no importa. Brasil, el trigo al horizonte 2022-2023, son 7 millones de toneladas de trigo lo que esperamos en el 2022-2023, ¿sí? Y con una parte de mercado, manteniéndola a 90%, podríamos colocar 6,3 millones de toneladas de trigo. Ahí hay que hacerse realmente muchas preguntas, por supuesto. La pregunta que hay que hacerse es la eliminación del arancel externo común. Porque, ¿qué pasa? Eliminar el arancel externo común, ¿qué significa? Significa, por supuesto, que el origen extra Mercosur se acerca al precio nuestro. Y cuando ustedes ven históricamente, cuando uno llama al precio paridad,
el famoso precio paridad que en Santos o en Paranaguá llegamos al mismo precio que Estados Unidos. Históricamente se dio muy pocas veces. Porque tener un precio a paridad, ¿qué significa? Significa que nos están pagando un FOB mucho más elevado que el FOB americano. Eso se dio muy pocas veces, se dio en situaciones donde en realidad Argentina tenía muy poco trigo y el resto del mundo no lo tenía, o viceversa. En el embargo 2010-2011, donde Rusia desaparece del mercado y Estados Unidos tuvo que salir con Francia a apagar el fuego a nivel mundial, y ahí en ese sentido justamente Argentina aprovechó. Y acuérdense en el 2010-2011, acuérdense el precio pagado por el productor, estábamos en paridad y el precio pagado por el productor era relativamente bajo, ¿no? Con lo cual, eso que estemos en paridad en Brasil no necesariamente implica también que se lo transfiera al productor. Y la segunda cuestión también es que eso no es ni más ni menos que una presión suplementaria, si no se eliminan definitivamente el arancel. ¿Qué significa? Que es el importador brasileño también que va a presionar al originador argentino también mucho más fuerte. Con lo cual eso es algo muy lamentable, ¿no? Que habría que hacer todo lo posible para evitarlo. Me parece que para Brasil no es un buen negocio eliminarlo también, a mediano plazo. Quizá en corto plazo van a ganar, pero personalmente lo digo, a mediano o largo plazo sería un error que Brasil haga lobby para que eliminen definitivamente el arancel. Creo que la industria, yo me pongo en este momento en lugar de la industria brasilera, creo que no sería un grave error, en términos económicos y comerciales. En términos de América del Sur, una vez más, sin contar la harina y contando solamente el trigo, fíjense que tenemos Perú, Colombia y Chile, que son países realmente compradores de trigo argentino. Y fíjense las partes de mercado, por supuesto, estuvimos en 2010-2011 con un año con muy poco trigo, con lo cual partes de mercado realmente que cayeron. Y fíjense que Argentina está siempre en 35, 20%, Chile llega hasta 50%, y hay dos países en los cuales prácticamente no estamos presentes, que es el caso de Ecuador y Venezuela. Son países ya más con una influencia mucho más americana, mucho más fuerte de Estados Unidos, un poco más difícil de competir. Y acá entra Rusia, y entra Rusia justamente por un trabajo de cooperación entre el sector privado y público, una agencia que tiene financiamiento tanto público como privado, que se llama Russian Grain Union, la Unión Cerealista Rusa, que se metió en Perú hace 4 años. Y se metió en Perú hace 4 años justamente en un trabajo de cooperación entre en realidad el exportador y las empresas de ingredientes, que es un poco delicado realmente cuando uno origina, porque cuando uno promociona un origen y viene una empresa de ingredientes, uno siempre dice, y bueno, pero en realidad, ¿cómo voy a trabajar una empresa de ingredientes? Porque en realidad la empresa de ingredientes lo que quiere en realidad es trabajar con todos los orígenes y mejorar tal o tal origen. ¿Por qué no? Bueno, Rusia lo hizo. Rusia entró encima con un gran grupo molinero que se llama Licorp en Perú, y fue ese gran grupo que empezó a originar trigo de Rusia, atravesando por supuesto el canal de Panamá. Todo esto para decirles que estos muchachos que están en el Mar Negro se están empezando a meter en nuestros propios mercados. Brasil fue una vez sola, pero bueno, veremos. El tema está que un mercado estable, trigo, al 2022-2023, una hipótesis, y con un 23% colocamos 1,5 millones. Vamos a tratar de ir rápidamente. África Austral, gran cliente de Argentina. Sudáfrica. Sudáfrica, que es un país muy irregular en cuanto a sus compras también, porque Sudáfrica cada 2 años tiene problemas de calidad, o cada 3. Entonces, y tiene una producción de maíz importante también. Entonces hay un shift entre trigo y maíz, y lo que hace también que las importaciones de Sudáfrica pueden variar de una manera importante. Pero Sudáfrica siempre fue un gran cliente del trigo argentino, hasta hace muy pocos últimos años, donde Argentina no pudo prácticamente exportar nada. ¿Quién lo reemplazó? Alemania. Alemania fue un gran país de Europa que reemplazó, justamente porque Francia no le da el cuero a nivel de calidad, sí a Alemania, que es un trigo muy similar al trigo argentino en términos de proteína y de gluten. Competidores tradicionales, como siempre, Australia, Canadá, Estados Unidos, y Rusia y Alemania. Alemania entró hace poco. Y ahí está el tema. ¿Podemos recuperar los mercados? Mi respuesta es sí. El tema es que volver a entrar de vuelta no es fácil. No es fácil. No es tanto recuperar el mercado. Muchachos, en el trading, si ustedes tienen precio, calidad y logística, el mercado no es rencoroso, ¿eh? Y es increíble, pero no lo es rencoroso. Mismo si podemos estar durante años haciendo cualquier cosa, no es rencoroso. Ahora, el tema está que durante esos años que hacemos cualquier cosa, entran jugadores nuevos. Y eso es difícil, volver atrás.
y convencer a nuestro cliente que hace 20 años que le vendemos, que ahora hace 5 años no le vendemos, y sí, flaco, pero mirá, yo le estoy comprando a eso es difícil. El tema de África del Oeste es un conjunto de 25 países, la mitad del mercado es anglosajón y la otra mitad franco-francés. ¿Qué digo con eso? Que no nos olvidemos, cuando vendemos trigo, no estamos vendiendo trigo, estamos vendiendo una futura transformación que tiene que ver con el tipo de panificación que hay. No estamos vendiendo, el trigo no existe, es un grano. El trigo en realidad, ¿el trigo qué es? El trigo es el futuro germen de una industria. Y podemos, por supuesto, vender trigo y ser eficaces vendiendo trigo, pero sepamos que hay compradores detrás, a nivel internacional, que ellos están respondiendo a un tipo de panificación particular. Y es importante tener en cuenta ese tipo de panificación. Por eso hay muchos importadores que trabajan con diferentes orígenes. Para un importador lo más fácil sería importar solamente un origen, cosa que Brasil puede más o menos hacer. Pero en otros países es difícil, se necesitan varios orígenes. Por eso también se importa trigo brasileño. Yo he visto moler trigo brasileño, de hecho bueno, en Egipto y en Argelia, que han comprado esos dos países. Trigo, por supuesto, para consumo humano. Y es un trigo que se puede adaptar muy bien para todo lo que es mezcla, ¿no? Pero bueno, es complejo eso, y cuando uno promociona también tiene que pensar que detrás está la industria, que tiene que ser competitiva, que tiene que tener márgenes competitivos, y eso va a tener una presión justamente a nivel de la originación y de qué mercado puede tener o no. Y justamente con relación a eso, siempre hemos tenido 400.000, 500.000 toneladas en este gran mercado, sobre todo en países justamente donde el trigo, una vez más argentino, entra siempre como corrector a un gran trigo que se compra acá, que es el trigo francés, ¿sí? Ahora, el tema es que esos 400.000, 500.000 toneladas, que representan más o menos ese 10%, y si podemos, junto con la demografía, que es uno de los lugares donde la demografía es la más elevada del mundo, podemos aspirar a 750.000 toneladas, manteniendo siempre 10% de parte de mercado. Por supuesto hubo años donde tuvimos 0, por todo esto de gran desorden que hemos tenido, pero si volvemos a la normalidad, y sin ser pretenciosos podemos tener 10%. Y después está África del Este, dos países muy importantes que le compraba trigo a la Argentina, que es Kenia y Tanzania. Son países, fíjense, con perfiles hard, piden semi-hard o hard. Estoy hablando, una gran dificultad en la Argentina, que justo ahí donde se ve que el trigo argentino no se vende en el mundo, o no tiene representación en el mundo, porque se vende solo, porque justamente acá se habla de base húmeda, y en ninguna parte del mundo, en Estados Unidos por supuesto, se habla de base húmeda, pero los americanos no son giles. Los americanos hacen los informes de calidad, el USDA o el US Wheat Association, ponen la base húmeda, pero con los pibes cuando salen a los seminarios internacionales a promocionar el trigo americano, ponen base seca, ¿sí? Ahora, justamente, tenemos que acostumbrarnos a hablar de base seca, porque les puedo asegurar que cuando hablan de base seca, y cuando decimos, un trigo de 9,5, 10, un trigo de 9,5, 10 es un trigazo en el mundo, ¿sí? Porque ahí hay 13,5% de humedad, ¿sí? Hay que transformarlo en materia seca, y eso no lo hacemos, porque no tenemos necesidad de hacerlo, y entiendo, pero en el mundo justamente cambia mucho si hablamos en materia seca o hablamos en materia húmeda. Y justamente, una vez más, 10%, proyectando 2022-2023, estamos hablando de unas 500.000 toneladas, ¿por qué no?, tanto en Kenia como en Tanzania. Y justamente después tenemos el Magreb, tenemos Argelia y Marruecos. Argelia es un mercado prácticamente cautivo de los franceses, llegó casi a un 90%. Un mercado cautivo porque el guidelines que está hecho por el Estado, en realidad es una complicidad justamente con Francia también. Tienen un porcentaje de gorgojo, de back damage, que es un insecto que solamente está presente en el Mar Negro, y la especificación no aceptan de 0,2% para arriba, cosa que Rusia y Ucrania prácticamente es imposible. Y fíjense por qué en estos años había trigo ruso ucraniano. ¿Por qué? Porque en estos años el mercado se liberó. Ahora, cuando se volvió a nacionalizar, que fue más o menos en el 2004-2005, volvió a aparecer el origen francés, justamente porque con todos estos orígenes del Mar Negro, que tienen un nivel de back damage muy elevado, no pueden honorar justamente los contratos. Es un país que el trigo argentino, como en varios lugares, es muy reputado el trigo argentino en Argelia, se lo utiliza también como trigo corrector, pero bueno, más allá que haya competencia en los países bálticos y con Alemania, yo considero que
poniéndole 10% de parte de mercado. Argelia es el principal comprador de maíz en la Argentina, con lo cual también hay una relación comercial muy fluida. Podemos mismo pretender exportarle más cuando Argentina tiene trigo. Y el caso de Marruecos, y voy terminando, es clásico. Marruecos es 60% de parte de mercado trigo francés y 40% otros orígenes. La industria en Marruecos compra así. ¿Por qué? Porque el 60% en realidad es la base de la referencia y el 40% mejorado. El trigo argentino no compite con Francia. El trigo argentino cuando entra a Marruecos en realidad están compitiendo con Alemania o con Estados Unidos. Son trigos diferentes, hay que tener en cuenta eso. Los trigos también son diferentes en el mercado. Y acá también podemos estimar, ¿por qué no?, unas 500.000 toneladas. Y por último, bueno, en el próximo Medio Oriente estamos muy poco presentes, justamente en el primer importador, que es Egipto, un mercado que hay que tener mucho cuidado, porque 9, 10 millones de toneladas de importación de trigo, mitad público, mitad privado, pero hay un plan que ya está votado el año pasado para privatizarlo totalmente. Va a tener un impacto impresionante en el mercado. Acá no hablamos mucho de eso. ¿Qué significa con eso? Hoy en día el Estado compra mínimo un Panamax. El Estado te compra 60.000 toneladas. Te cambia mucho. Para la Argentina, ¿qué puede cambiar? Si Argentina tiene trigo y le liberalizan todo el mercado y se hace 100% privado, ¿vamos a ir con una barcaza a Egipto como hace Rusia o Ucrania? Olvídate. Es decir, ¿por qué? Porque el privado tiene un poder de compra mucho más chico. ¿Y qué significa con eso? Puede haber un impacto en la originación muy grande. Dicho de otro modo, al que lo va a beneficiar totalmente la privatización del mercado egipcio es a Rusia o Ucrania, que están enfrente. Ahora lo van a ver en el mapa, enfrente. Tienen un costo de flete mínimo y ellos se pueden permitir lo que nosotros hacemos con Brasil. Decir, bueno, 6.000 toneladas, 7.000 toneladas, 9. Con un país así no lo podemos hacer. Sin embargo, es un país, por supuesto, que está creciendo de una manera muy importante y fíjense, Rusia llega a tener 70% de parte de mercado. Un mercado en el cual es muy, pero muy difícil competir porque está todo el mundo ahí. Y Middle East, fíjense, bueno, yo pongo 4% de parte de mercado. Hemos llegado a exportarle 2,5 millones de toneladas de trigo a Egipto, ¿eh? Un año bastante particular. ¿Por qué no aumentar las partes de mercado? Pero, fíjense, pongo 4% y 2%, sabiendo que hay una variabilidad muy grande en el Middle East, porque hay un país como Irán, por ejemplo, que es un gran país productor de trigo, a la vez un gran país importador a veces, y a veces no necesita importar. Con lo cual, fíjense que hay una variabilidad acá muy importante que tiene que ver también con la variabilidad de las producciones de ellos, por una cuestión de variabilidad de precipitaciones. Bueno, no los voy a aburrir más con este tema de mercado y entramos a una parte quizá un poco más interesante. Esto significa alejarse de Brasil. Lo que digo no es la Biblia, ¿eh? Lo que digo es que fíjense que nosotros colocamos trigo vacina, hoy son datos de hoy, a $15. Bueno, muchachos, si queremos ir al norte de África, y el flete es 34. Y si queremos hablar de este mercado, por ejemplo, Indonesia, ¿sí?, o Japón, que bueno, piden trigo blanco, realmente no voy a hablar de este mercado, es muy específico, pero estamos hablando de $65, ¿no? Y fíjense las diferencias de flete. Francia está originando hoy en día en Egipto 22 y Rusia 17. No puse Rumania, que origina 14. Hay que competir, ¿eh? Hay que competir con estos muchachos que tienen costos de producción muy bajos y encima una cercanía. Bueno, tienen la misma ventaja que tenemos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, por supuesto, la estamos aprovechando. Pero acá sí la están aprovechando, justamente con Rusia y con Egipto. Bueno, para resumir, acá están los comentarios donde yo cómo me basé en esto, y fíjense que van a ver en muchas oportunidades campañas 2004-2005, 2004-2005, 2004-2005. Con todo esto quiero decir que, siendo coherentes y sin ser show up y sin ser optimistas, colocamos 12,2 millones de toneladas con esta producción. Sabiendo que hemos colocado 12,5 millones de toneladas en 2004-2005. Sí, pero fíjense que la diferencia que en las partes de mercado en África Austral fueron de 50 y no de 23 como yo puse, y fíjense que en África del Este de 38 y no de 10, y en Egipto no de 4, sino de 18. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si queremos exportar más de 12,2, podemos ya llegar hasta 13, que es el objetivo. Pero va a haber que en ese caso,
con un aumento natural del mercado y manteniendo una parte de mercado. Mantener una parte de mercado cuando hay un aumento en crecimiento significa que no ganamos parte de mercado, ¿se entiende, no? Al menos nos mantenemos. Lo peor que puede pasar es que el mercado te aumente y que vos bajes. Significa que no solo no estás aprovechando el skyrocket del mercado, sino que encima estás perdiendo, encima te están comiendo partes a vos. Bueno, eso es una apuesta. Por supuesto que para mí, antes que nada, lo que hay que hacer es mantener el 90% de provisión a Brasil. No sé, me siento medio tonto en decirlo, pero es algo, es claro, si no vas a meterte en Kenia o en Tanzania ahora. Tenés que volver a recuperar este mercado que por ahora está perdido, va a estar perdido. Están comprándole a los americanos en plena cosecha. Bueno, está muy difícil la cosa. Bueno, exportar con qué calidad. Ahí viene el tema. Vamos a hablar de calidad. Tema espinoso. Ahí me esperan las Winchester. Los mercados hasta aquí expuestos son mercados de grandes volúmenes. Yo les estoy hablando de grandes volúmenes. Gente que hoy en día el 60% de la industria brasilera está en manos de 4 o 5 operadores. Imagínense la logística que eso requiere. Requiere trigo en cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la bodega está limitada, por un lado por el tema del volumen y por otro lado por la distancia geográfica. Sí podemos reforzar el nicho de calidad en Brasil con el tema de la bodega. Pero una vez más, no podemos hacer bodegas en Egipto. Por eso dije que si hay una privatización absoluta del mercado egipcio, vamos a estar en problemas. Porque todo el trigo que hemos exportado hasta el día de hoy hacia Egipto siempre fueron Panamax. Por una cuestión de flete. Es una cuestión totalmente básica. Otra cosa que yo entro en cosas personales que de hecho meritan debate y si hay algo que me gustaría hoy es que se vayan con una idea de que yo no sé nada en realidad. O al menos sé algo un poco como para aportar un grano de arena a algo que necesitamos construir juntos, porque la verdad en esto la tienen varios, no uno solo. Yo les puedo dar mi punto de vista que quizá puede ser erróneo, no sé si es la verdad, con lo cual díganme si están de acuerdo o no. Yo lo que veo en la Argentina es que hay una grave confusión entre segregación y segmentación. Grave confusión. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede abastecer mercados altamente segmentados sin necesidad de segregar. No obstante, el riesgo de regalar calidad o verse rechazado un barco es alto. Normalmente un exportador carga en función de las especificidades que les pide el importador y eso se valoriza en el mercado mundial. Calidad se regala. Cuando vos tenés un guidelines de 11% base seca y le metés 12,5, estás regalando calidad. Que regalar calidad quizá implica también que no tuviste la posibilidad o no pensaste en segmentar puertas adentro para meter otro precio. Lo que sí es difícil hacer un cliente cuando le metes 27, 28 de gluten, le bajaste a 24 y después pretendés que te primen el gluten de 28. Y el tipo te va a decir, pero flaco, durante 15 años me mandaste 28, ¿se entiende? Complicado. Ahora, el tema está que justamente acá está la cuestión. En el 2011-2012, fíjense a qué países le abastecimos de trigo nosotros. Argelia, Marruecos, Egipto, Yemen, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, que es un país extremadamente exigente. A Argentina le pide 26 de gluten, mínimo. Esto sin refacción, porque en algunos lugares ustedes pueden ir un poquitito más a rascar un poco de calidad, lamentablemente con la refacción que lo hace menos competitivo al origen. Fíjense en dónde estamos exportando. Ahora, ¿tenemos un FOB único para todo esto? ¿Tenemos un precio único para todo esto? La respuesta es no. Acá hay valorizaciones diferentes, ¿sí? Ahora, una de dos, y esa es mi hipótesis que habría que confrontar acá, en ese sentido. Una de dos, o en realidad nos adecuamos a este guidelines. De todas maneras, si el barco no está rechazado, significa que llegamos con 12,5 de proteína y llegamos con 26 de gluten. O una de dos, el exportador llega sin tener la menor idea de lo que está llegando, cosa que es rara vez que pasa. Pasó algo parecido en el 2011-2012 con Argelia, pero es otra cuestión, voy a volver a eso. Si no se sabe, ¿sí? Entonces, el tema está que, si normalmente los Emiratos pagan más que Argelia, ¿cómo se puede transferir esa segmentación que existe,
Que no haya segregación no implica que el mercado no haya segmentación, porque el mercado a nivel internacional está altamente segmentado. Y acá en la Argentina hay una segmentación muy fuerte en la industria local. Hay una gran segmentación. Fíjense, cuando hay licitaciones, cuando hay compras, ¿cómo compra el molino en la Argentina? Hay una gran segmentación, muy grande. Ahora, cuando decir, de ahí a que se diga si no hay segregación, no, es otro debate, pero segmentado el mercado está. Y el tema está que la calidad es un concepto relativo y variable en el tiempo, y eso duele aceptarlo. El mercado prima lo que no tiene. Les digo algo con el corazón, estuve muy decepcionado con una experiencia propia que a veces creí hasta un momento que para mí la calidad era más que nada, no sé, era un deseo y me di cuenta a veces que es una expresión institucional, que a veces los organismos profesionales están más preocupados de la calidad que el propio mercado. Tendría que ser al contrario. Pero a veces cuando el mercado, en este caso estoy hablando de Francia, por supuesto, cuando el mercado no quiere cambiar, por algo es. O no sé. Pero el tema está cómo podemos hacer justamente para que se prime la calidad. Ahora, ¿cómo podemos hacer también en la Argentina? Pongamos que vamos a contractualizar. Pongámonos en el lugar que el tipo que está comprando y vendiendo todos los días, el tipo está en el mercado. Yo voy a crear un contrato con un productor diciéndole, mirá, yo te voy a pagar para que me asegures, digo cualquier cosa, 24 de gluten todos los años. Ahora, por supuesto, si vos debajo de 24 te penalizo de doctor. Ahora, si vos todos los años, un año tenés 26, otro año tenés 27, otro año tenés 24, otro año tenés 21, ahí estás en rojo. Ahora, bueno, vos vas a tener realmente interés en meterte a algo que vos no vas a poder prever, sabiendo que las chances de que te vaya realmente mal, es una cuestión de probabilidades. En Francia, que se habla mucho de la segregación, ¿por qué se segrega en Francia? Y no se segrega de una manera similar todos los años. Hay un año que se segregan proteína, otro año que se segregan pH, otro año que se segregan Falling Number. Se segrega a partir del factor limitante. Porque si en Francia no se segrega, la industria molinera no puede hacer el pan. Soy crudo, ¿eh? No, por favor, no lo publiquen eso. Pero es un poco así. Vamos a otro extremo, porque no todos los países son así. Hay países que se segregan por otro tipo de calidad, Estados Unidos. Pero tienen wheel belt, tienen cinturones homogéneos, tienen un grading. Otro debate también, ¿hacemos un grading o no? Ahora, ¿qué hacen los americanos? ¿Qué hacen los australianos? ¿Qué hacen los canadienses? Aseguran calidad por territorio. Pero es también relativamente sencillo, no lo digo que no lo es. ¿Por qué? Porque está la cuestión geográfica, que es importante. Están los tríos de primavera en el norte, los tríos de primavera en invierno, y los territorios son realmente importantes. Y otra cosa también es el trabajo colectivo que existe ahí. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que si llega a haber un problema con el barco, el que se hace cargo no es el trader, es el Estado. El Estado se hace cargo si llega a haber un problema de calidad. De hecho, nosotros, en Francia, cuando los egipcios empezaron a meter precio a los países exportadores y empezaron a decir, nosotros lo que queremos es que con el problema de corrupción que hubo en el 2008-2009, nosotros lo que queremos en realidad es que el Estado garantice la seguridad de los barcos. Todo el mundo salió a Alemania, a Francia, diciendo, vos estás loco, no, nosotros no hacemos. El único origen que podía hacer eso era Estados Unidos. Con lo cual la dinámica es otra. Porque ¿quién va a asegurarte una calidad determinada también? ¿O quién lo va a garantizar? Todo esto para decir cuál es la cuestión. Que en eso quiero ser realista. Si no hay un interés colectivo en enviar señales de precio para tal o cual calidad, la segregación lamentablemente es un cuento de hadas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que para que haya segregación, todo el mundo se tiene que poner de acuerdo en un guidelines, en un estándar de calidad, y por abajo se penaliza y por arriba se abona. Y punto. Ahora, si vos tenés gente que va a hacer eso y gente que no, termina siendo que ese estándar se va a convertir en aquellos que lo respetan, van a ser menos competitivos que aquellos que no lo respetan. Otra de dos, en Francia no hemos llegado todavía a esto, pero es muy difícil lograr un consenso. Pero, ¿qué es lo que se pierde acá? Para el mercado en realidad no es tan difícil. Porque, ¿qué es? El mercado sigue, el mercado sigue comprando y sigue obteniendo calidad.
El tema está que si nosotros, ahí vengo con el tema de la calidad, si nosotros pretendemos exportarle 300.000 toneladas de trigo todos los años a Nigeria, cosa que podemos hacer, de 3 millones de toneladas, casi el 90 y pico % de Estados Unidos, el resto no, tenemos que asegurar esa calidad. Y esa calidad sí todos los años no la tenemos, o sí, pero para tener un mercado externo se necesita estabilidad en el tiempo. Acá estos países de África que comen tres baguettes por día, a ellos lo que les interesa, no les interesa tus problemas internos. Ellos quieren saber, y más te preguntan, ¿cuánto trigo vas a tener de acá a 3 años? Te hacen esa pregunta. Esa pregunta. Entonces justamente si nosotros queremos abastecer de calidad, ahí hablo de calidad en cuanto queremos meter un gluten de 28, queremos meter especificaciones relativamente elevadas. Y si no tenemos una política integral, vertical a nivel de la cadena, y no lo vamos a poder hacer. Eso está claro. Ahora, ¿cómo se instala eso? Es un gran debate y yo creo que lo más importante es esto que hacen los brasileños, asesoría de gestión estratégica del 2005. El laburo que hice yo, que hace años que lo hago, allá lo hace un equipo pluridisciplinario, entre el sector público y privado. Y ese update de mercado, de acá a 10 años, lo actualizan 3 veces por año. ¿Por qué? Porque el mercado cambia también. Porque hoy les estoy hablando de esto, y si quizá vengo de 6 meses, y cambió totalmente. ¿Y qué hay que hacer? ¿Para qué hacer? Para que haya realmente una cuestión estratégica, hablando de estrategia de mercado, tiene que haber ese diálogo. Porque si no hay ese diálogo, lamentablemente, vamos a poder seguir vendiendo y siendo competitivos. Porque el trigo argentino es de buena calidad y tiene buen precio. Pero si nos queremos proyectar en el tiempo y hacer en este caso un plan estratégico, y no llegamos a hacer lo que hacen los brasileños, para mí es imposible. ¿Por qué es imposible? Y acá termino, porque la competencia es muy difícil. Porque fíjense que Estados Unidos, que a mi gusto y a mi sano entender, es poco lo que le dedican a la promoción, pero le dedican 17 millones de dólares. Un país que exporta 30 millones de toneladas. Y fíjense lo interesante, yo participé en este estudio de consultoría que hizo Luda, lo terciarizó, porque los americanos ponen plata, pero siempre quieren saber dónde va la plata. Y no solamente quieren saber dónde va la plata, sino en qué se destinó y cómo. Y fíjense, y sobre todo, son eficaces, más allá de en qué se destinó, ellos lo que quieren saber si realmente fue eficaz poner plata o no. Y fíjense el estudio está acá, que cómo aumentan las partes de mercado del 2002 al 2009 promocionando el trigo. ¿Sí? El 70% de la plata la pone el Estado y el 30% más o menos promedio la pone el sector privado, los productores. Fíjense en Australia, Grain Growers. En Australia la Junta desapareció, sin embargo los productores decidieron financiar, en primer lugar porque la principal preocupación del productor australiano era no perder la variabilidad genética, las variedades, la cuestión varietal, que en Australia es fundamental, las variedades, se siembran, en Australia no se siembra trigo, se siembra variedad, no perder eso, y le ponen 100 millones de dólares todos los años. El Canada Wheat Board, la Junta canadiense, desapareció el año pasado, sin embargo, hasta el 2016 el Estado le garantiza que todo lo que es todo lo que es institucional, que no tenga que ver con el mercado, porque el Canada Wheat Board sigue siendo un trader, pero por supuesto ya el mercado puede comprarla a quien quiera. Pero la parte institucional la sigue manteniendo el Canada Wheat Board como si fuera una junta. Ahora, de acá hay ciertas instituciones que no comunican en el tema del financiamiento. Después está Inglaterra, 18 millones de dólares también, esto 100% privado, y la Russian Grain Union, que son 500 empresas que va de los semilleros hasta los exportadores, que están en un gran clúster con planes estratégicos fuertes, y el caso de Turquía, que si Turquía hoy entra en Brasil en el tema de la harina, no es casual. Entran, por supuesto, porque tienen una competitividad que es malsana porque hacen un dumping totalmente prohibido por lo que son las reglas de comercio mundial. Sin embargo, todavía no se la ha podido atacar en el seno de la Organización Mundial del Comercio, y se están metiendo, por supuesto, en Brasil. Y se están poniendo también con esta gran lobbying, que tienen un plan estratégico simple. De acá al 2022, Turquía se propuso en aumentar duplicar las exportaciones en valor de acá a 10 años. Ese es el plan estratégico que tienen los turcos. Yo quiero exportar, no en volumen, duplicar las exportaciones en valor. Los tipos no hablan.
y me quedan 5 minutos. Con lo cual, estamos frente a eso. Lamentablemente tenía ganas de hablar un poco de harina también. Yo creo que podemos tener alternativas para salir. Por supuesto, Brasil sigue siendo un mercado muy importante para nosotros y creo que también hay que seguir apostando a eso. Y tenía ganas de hablar un poco del trigo candial, que es un mercado también de 7-8 millones de toneladas a nivel mundial, relativamente chico con respecto a trigo, pero bueno, si hay preguntas o veo, hablamos un poco y bueno, y les agradezco mucho por su atención. Gracias. Hola. Muy bueno, muy interesante. Tengo algunas preguntas acá, pero sería importante si alguien quiere acercarme más preguntas. Creo que ha dado para mucho esta charla. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo nos llevaría a hacer bien las cosas para exportar 13 millones de toneladas? Sinceramente no tengo la menor idea. Eso, el tiempo, no sé. Es como, hoy me preguntaron a la mañana cómo ve los precios del trigo acá a fin de año. No sé, sinceramente. No. El tiempo, por supuesto, va a tener que ver con una cierta revisión de políticas públicas que para mí están equivocadas. En trigo y en maíz es patente, ¿no? Ese grado de equivocación. Y tiene que ver con el hecho de revisar justamente ese tipo de políticas para volver a hacer lo que hacíamos antes. Yo creo que lo que se perdió mucho, y eso es muy difícil, es la confianza. Yo este año voy a ser honesto, se sembró muy poco trigo, hay toda una discusión que tengo con algunos de mis pares. En abril, mayo no veíamos la situación que estamos viendo, pero a nivel internacional era un contexto en el cual se sabía que Rusia atravesaba problemas, era un contexto en el cual veníamos de una producción muy baja, con lo cual no hubo ninguna intención de siembra suplementaria este año. El productor no le cree más a nadie, ni al mundo le cree. Y eso me parece que antes de empezar a pensar en recuperar mercados, me parece que lo primero que va a haber que pensar es en recuperar y volver a pensar que si no hay productor, no hay producción. Porque el que siembra el trigo es el productor, no es el Estado, no es el trader, no es el industrial, es el productor. Y me parece que hay que volver a eso, ¿no? A que el productor, me parece que en todas partes del mundo funciona cuando hay señales de mercado. Por eso el tema de precio, yo en un momento no lo leí, pero no hay que hacerse ilusiones. Cuando vos tenés 13 millones de toneladas de saldo exportable, no vas a tener un precio récord, ¿sí? Vas a tener precios, son 20 millones de toneladas de producción, hay que ver lo que va a pasar en el mundo. Pero la única manera de asegurarse precio, antes de pensar en segregar o no, es que haya competencia entre la exportación y la industria. Es lo mínimo. Si no hay competencia entre la exportación y la industria, no va a haber precio, no va a haber en todo caso señal de precio para que el productor siembre. Pero eso es en todas partes del mundo así. En todas partes del mundo así. Y de hecho cuando vos cuantificás un mercado, decís se exporta solamente 4. No es lo mismo decir, muchachos, este año se exporta 4, vayan y compren lo que quieren. A decir se exporta 4, pero a partir del lunes ¿se entiende? Una forma diferente. Y me parece que eso es lo que hay que ver. ¿Cómo le podés dar una señal de precios al productor para que el productor vuelva a confiar en que haciendo trigo puede ser rentable? Cosa que hoy el día no lo es. Y la segunda cuestión, eso yo no soy experto, pero tenemos acá estoy viendo a una persona que aprecio mucho y que conoce mucho de temas, el ingeniero Armando Casalín, con ese tema. Yo, hablando de segregación y todo, cuando nos estamos proyectando a 20 millones de toneladas, hay que almacenar también esa cantidad de trigo. Y yo lo que me estoy diciendo también, el silo bolsa es algo que revolucionó la pampa verde en Argentina, cosa que favoreció un montón de cosas. El debate no está en decir si es bueno o no. Pero el tema está que hay que ver justamente que una de las maneras que en el mundo también se pasa, que justamente Brasil está teniendo problemas para eso, es diferirle el momento de venta. Estados Unidos, ¿por qué hoy en momento tiene bases históricas en el maíz a nivel portuario? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el farmer americano ahora está reteniendo la mercadería, porque el precio no le interesa. Pero
¿Cómo lo hace? Y lo hace con Ciro Chapa. No estoy diciendo sea malo o no, pero si nos proyectamos con una producción de 20 millones de toneladas y con 13 millones de toneladas de exportación, yo no sé si eso se puede hacer con un silo relativamente precario como es el silo Boves. Y eso es otra cosa también que hay que haber que debatir y que hay que poner en el tapete. Pero una vez más, todo es una cuestión de rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no se hace nada. Si no hay rentabilidad no se puede hablar de calidad, si no hay rentabilidad no se puede hablar de siembra, si no hay rentabilidad no se puede hablar de aporte de nutrientes, y todo gira en torno a eso. Sobre todo en un país donde estamos viendo, me parece que es realmente preocupante, el nivel que estamos llegando, la participación, no lo digo yo solo, pero la participación que está teniendo la soja a nivel de la rotación en la Argentina, en todo realmente es negativo. Pero bueno, tiene que haber un cambio de políticas para que esto se revierta, si no, no. Ahora, en el tiempo, no sé. Cambiando un poquito, muchas gracias, cambiando un poquito otra pregunta que voy a formular, la voy a también reformular, porque me interesó mucho, es ¿cómo crees vos que la demanda mundial de trigo actuará ante la biotecnología dentro del cultivo? Es una pregunta, yo no soy competente. Sí hay muchas cosas que me preocupan un poco. De hecho, vi con mucha atención la presentación de Sergio y mostraba, justamente había una preguntita ahí, pero no sé si no tuviste tiempo de leerla o no entendiste la letra, pero creo que es la última, mi letra es malísima. Bueno. Pero es la producción en Río Grande do Sul y Paraná, y yo vi en los enlaces de Sergio que la producción de trigo justamente podría haber la posibilidad de irse hacia el noreste, ¿no? Y eso puede tener un impacto muy grande. Y la cuestión es si hay una realidad que pueda suceder eso o no. Si llega a suceder eso, nosotros estamos... Con el tema de la biotecnología, si estamos como estamos hoy es gracias a la biotecnología. Argentina ha crecido últimamente la producción gracias a eso. La gran limitación que se está poniendo Europa es justamente que no autoriza a los organismos genéticamente modificados, salvo un solo evento, ahora quizá un segundo, y en España. Francia directamente está totalmente terminado. Y no hay futuro en Europa justamente a causa de eso. Mientras que la Argentina se abre todo un potencial de abanicos. Yo lo que digo en ese sentido, humildemente, es que no hay que apartar la biotecnología de la dirección mayor que son los mercados y es la parte comercial. Primero pensar en el mercado y después en la biotecnología. El caso de cebada es patente. Cebada cervecera tenemos una monovariedad, como vos sabés que es la Scarlett, están apareciendo otras variedades. Yo no estoy en contra que haya desarrollo de nuevas variedades. Todo lo contrario, porque vemos lo que es también a nivel fúngico, lo que representa una sola variedad. Ahora, a nivel de mercado mundial, tenemos que saber que China compra por variedad. Y cuanto más homogeneidad tenés de varietal, más te compra. ¿Se entiende lo que digo? Si vos empezás ahí, de acá a 15 años, a multiplicar 10 variedades como hace Francia, China no te compra más. Y China es el primer importador de cebada cervecera. ¿Se entiende el ejemplo? Acá con el tema del trigo, el OGM, qué sé yo, trigo OGM. Bueno, ¿por qué no Brasil se pone a hacer trigo GM resistente a la lluvia, a la sequía, y no nos compra más trigo? Porque ojalá, no digo, no, siempre fue un tema delicado, porque lo que yo deseo, por supuesto, que Brasil siga creciendo su producción y no estoy en contra de eso y podemos seguir colaborando juntos mismo si Brasil lo hace. Pero me parece que el tema biotecnológico no lo conozco técnicamente, pero sí me parece que hay siempre que situarlo en el punto de vista comercial y del mercado, del destino de tu producto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta interesante acá, ¿cómo ves vos las perspectivas de crecimiento en las exportaciones, pero en este caso de harina y de procesados? El tema, en Europa en particular, el mercado está bastante maduro, ¿no? Yo creo que en Asia, toda la parte asiática va a seguir aumentando, y yo creo que quizás es un gran desafío para nosotros. Lo que pasa lamentablemente también, son mercados que, como el trigo quizá, o aún más que el trigo, mercados muy específicos, donde hay un proceso industrial, una presencia industrial muy fuerte, y donde más que nunca ahí se necesita también mucha visibilidad a mediano plazo también. Cuando vos salís a promocionar o salís hacia el mundo y empezás a contractualizar y qué sé yo, y después hay un cambio del eje de las reglas del juego, es muy difícil ahí. Y ahí me parece que es muy difícil volver, ¿no?
Sí me parece que hay crecimientos en Asia. En África, también África del Oeste sigue siendo un mercado también importante. Bueno, hay que competir, por supuesto, con Francia. Y el caso de Turquía a mí me preocupa, porque el caso de Turquía creo que sí es coyuntural, porque Indonesia aumentó el año pasado de 20% la barrera arancelaria, con lo cual los turcos se quedaron prácticamente sin 300.000 toneladas de harina sin colocar. Y dijeron, tiraron la pirinola, dijeron, ¿a dónde vamos? Y el único mercado grande de harina que existe después de Indonesia y Uzbekistán, pero Uzbekistán está al lado de Kazajistán, es Brasil. Por eso vinieron a Brasil. Me parece que ahí hay un trabajo justamente, yo estoy totalmente convencido que es estructural, que Indonesia no va a poder, porque de hecho fue esa barrera arancelaria realmente dura 200 días. Pero un poco como Brasil la pone y después la van prolongando porque el contexto del mercado no te permite eliminarlo. Pero yo estoy convencido que la competitividad de la harina turca va a seguir siendo, lamentablemente, hasta que no podamos en la Organización Mundial del Comercio eliminar esa especie de reintegro de IVA que está totalmente desfasado, por eso los precios que tienen. Pero yo estoy convencido que es coyuntural, que no es estructural y confío ciegamente también en la industria brasileña que es una industria muy eficaz y sabe con quién trabajar y yo creo que no veo a Turquía instalado 100%, me parece que no es una buena alternativa. Y sí, mercados hay, lo que pasa es que hay que seguirlos y creo que el tema de la harina, como el trigo también, políticas de reglas de juego claras, que no cambien en un mes, en 2 meses, en 3 meses, y que para eso están los comerciales argentinos, son muy eficaces, que pueden vender en otras partes del mundo, pero necesitan, por supuesto, como se trata de permisos de ROEs, bueno, se necesita visibilidad, cosa que hoy lamentablemente no tenemos. Bueno, muy bien. No tengo otra pregunta acá, pero sí tengo una sola preguntita, quedan apenas dos o tres minutos más. Vos dijiste que por un lado China, en el caso de cebada, importa casi por el nombre propio de la variedad, si te entendí bien. Por otro camino, Francia, que siempre ha sido un líder en trigo a nivel mundial, tiene montones de variedades en el mercado. Y vos pensás que entonces que el trigo en Argentina, si uno tuviera que pensar en una estrategia de producción de semilla, tiene que irse hacia pocas variedades enfocadas a mercados específicos internacionales? Son dos cosas diferentes, una cosa es la cebada cervecera y otra cosa es el trigo, son dos cosas diferentes. Yo lo que dije con la cebada es, como ustedes saben, en la cebada cervecera se busca una determinada uniformidad porque justamente se busca una uniformidad de germinación, ¿no? El gran problema que tiene, una persona que compra cebada cervecera, lo que idealmente pretende es que haya una uniformidad la mayor posible. Cuanto más variedades hay en el mercado, en un país en particular, más compleja se hace la segregación. Y lo que le fascina a China, no sé si es el término, lo que le interesa mucho a China es lo que hace Australia y lo que hace Canadá y ahora lo que hace Argentina. Australia tiene solamente máximo 3 variedades, Canadá tiene 5. Lo que no le interesa mucho a China es el caso de Francia, que tiene 6, 7 variedades, que tiene periodos de germinación diferentes, periodos de maltaje diferentes. Bueno, es bastante complejo. China, idealmente, lo que ellos quieren es, no más que nada la variedad, es comprarte algo, un lote totalmente homogéneo. Y eso es algo que, por supuesto, lo aprecian. Por eso decía con este tema de todo el debate de semillas en la Argentina, que es un dato a tener en cuenta, ¿no? Eso no significa, por supuesto. Ahora, el caso de Francia saca continuamente variedades al mercado, cosa que está muy bien. Ahora el tema está que lo que le reprochan, esto te estoy hablando, te estoy traduciendo lo que dicen los chinos, por haber trabajado 7 veces por año con ellos, pero lo que dicen los chinos, lo que ellos los reprochan es que las variedades tienen una vida útil muy corta. Porque está en el mercado también que sale una variedad y a los 2 años. Y eso no solamente está la cuestión de pocas variedades, sino está la variedad en el tiempo, ¿sí? Garantizar una variedad que dure en el mercado. En el tema del trigo me parece muy difícil. Y otra cosa también tenía el periodo de dormancia. Justamente yo pensaba con la presentación de Brasil,
Con respecto a Francia, tiene un gran problema con cebada cervecera. ¿Por qué? Porque ha tenido mejoramientos genéticos justamente para aumentar el periodo de dormancia. Ahora, el gran problema que tenés es que cuando aumentás el periodo de dormancia no es lo ideal para la cervecera, ¿no? Que lo que más querés es que te germine lo más rápido. Y ahí tiene problemas Francia con eso. Con respecto a trigo, no, trigo es diferente, más complejo también, qué variedades utilizar, qué variedades no. Eso tiene que ver, por supuesto, con la industria local, tiene que ver también con la demanda que tenga también la exportación. Una vez más, es un debate muy complejo. En Francia en un momento se debatió introducir trigo blanco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Yemen, por ejemplo, es un gran importador y ellos muelen el 100% de la harina y justamente pueden tener una tasa de extracción más elevada, por eso el trigo australiano es tan bueno, ¿no? Puedes tener una tasa de extracción más elevada. Bueno, y hubo todo un debate. Introducimos, había gente que decía, pero ustedes están locos, meter trigo blanco, no el trigo blanco en Francia. Bueno, eso es muy complejo. Yo creo que hay que darle espacio a los técnicos que saben, bueno, no es mi caso, ¿eh? Y darle espacio a los técnicos, espacio y poder de decisión para que ellos mismos juntos, por supuesto, con el mercado, decidan qué orientación, cómo orientarse a nivel varietal, que es un tema muy delicado, muy delicado porque no está la cuestión de seguridad alimentaria, está la cuestión también de la orientación que esas variedades y el impacto que pueden tener con el mercado futuro. Leandro Piero Battisti, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ustedes, muy amable. muchas gracias a ustedes. Bueno, dejamos para el cierre al ingeniero Matías Ferrecio, presidente de Argentrío.